la edad, la distribución de la grasa, etcétera, es diferente en cada uno de esos grupos de edad en relación a la persona adulta o la persona normal. Fíjense, los fármacos que necesitan la isoenzima CYP3A4 tienen interacciones cuando se consume jugo de pomelo, desnutrición y envejecimiento. Lo mismo que dijimos ayer, el zumo de pomelo inhibe a la citocromo P450 3A4 intestinal y habrá un menor efecto de primer paso. Además, la desnutrición y el envejecimiento reducen la actividad de esos medicamentos. Los fármacos antiepilépticos pueden dar problema en ancianos particularmente y hay que tener en cuenta que la vitamina D y la vitamina K incrementan el metabolismo de ambas vitaminas. La warfarina nos muestra que en población geriátrica es más sensible la warfarina o los ancianos son más sensibles que los jóvenes, entonces hay que tener cuidado. La warfarina, no se olviden que es un anticoagulante que se utiliza muchísimo. Muchísimo es el anticoagulante por excelencia por vía oral. Inhibidores de la bomba de protones y antihistamínicos puede ser que lleven a una deficiencia de vitamina B12. Algunos ácidos biliares, etcétera, disminuyen la absorción de vitaminas liposolubles. No se olviden que los pacientes ancianos también tienen problemas de dislipidemia y podrían utilizar secuestradores de ácidos biliares, etcétera, y eso hace que las vitaminas liposolubles no se absorban adecuadamente. Los diuréticos en los ancianos, cuando se utilizan diuréticos en dosis muy altas, podrían alterar el equilibrio electrolítico debido a los cambios del sistema renina-angiotensina que tienen los ancianos. La levotiroxina se ve disminuida por la presencia de dietas ricas en calcio y hierro, y los antiácidos disminuyen su absorción. Y los bifosfonatos, que son medicamentos que se utilizan para evitar la osteoporosis o disminuir el riesgo de fractura, podrían ser que tenga que la presencia de alimentos sea irritante o se produzca esofagitis, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a ver algunos medicamentos, voy a ir un poquito adelante, por algún motivo estos medicamentos quedaron en otro lado, y vamos a ver aquí, como digo, qué medicamentos en los ancianos hay que tener cuidado. Creo que está un poquito más arriba. A ver, vamos a ver. Esta es la enfermedad renal, que lo vamos a ver en un instante. Aquí está. Fármacos que deben evitarse o utilizarse con precaución en el anciano. Les había dicho que son 3 temas hoy día: nefrotoxicidad, hepatotoxicidad y medicación en los ancianos. Fármacos que deben evitarse, fármacos que pueden producir efectos secundarios no habituales, pero en los ancianos sí puede haber. Fármacos que deben utilizarse a dosis más bajas que lo normal. Fíjense, entonces tenemos una gran cantidad de medicamentos que vamos a revisar algunos nada más para dar un poquito de consistencia al tema. Fíjense, barbitúricos son medicamentos que se utilizan para situaciones de mucho estrés, o en algunos casos eran los llamados tranquilizantes mayores. Hoy por hoy no se utilizan. Y en los ancianos aún así todavía no debe utilizarse. Barbitúricos también tenemos al fenobarbital, que se utiliza en estados de epilepsia. En ancianos pueden producir confusiones y reacciones psicóticas, eso hay que tener en cuenta. La clortalidona es un diurético que no debería utilizarse en ancianos porque prolonga la diuresis y la incontinencia. El gran problema de los ancianos es la incontinencia, la salida de orina al menor esfuerzo, tanto en varones como en mujeres. La colestiramina disminuye la absorción de otros fármacos. La colestiramina es un fármaco que es un inhibidor de los ácidos biliares o de la recaptación de los ácidos biliares. La disopiramida no se utiliza ya más en el mercado, pero podía producir insuficiencia cardíaca. La streptomicina, que es un antibiótico que se utiliza en los tuberculosos, los ancianos tuberculosos tienen otro manejo, puede producirles ototoxicidad, y todo lo que va en desmedro de las funciones de los ancianos deben evitarse.
La nitrofurantoína es un medicamento y quizás es el más óptimo para tratar las infecciones urinarias, pero deben evitarse si hay insuficiencia renal. Si la creatinina está funcionando bien, no hay ningún problema, se puede utilizar inclusive en ancianos. Es un buen medicamento para tratar infecciones urinarias. La tetraciclina puede producir hepatotoxicidad. Fármacos que producen efectos secundarios no habituales. Fíjense, la clorpromacina, que es un tranquilizante mayor, puede producir hipotensión postural. La disopiramida, retención urinaria, los estrógenos, retenciones de líquidos, la isoniazida, que es el tratamiento para la tuberculosis, hepatotoxicidad, la metildopa ya no se utiliza, habíamos dicho, pero en los ancianos podría producir depresión, el triexifenidilo, alteraciones visuales auditivas, recuerden que es un medicamento inhibidor de la MAO, que tampoco se utiliza mucho. Fármacos que deben utilizarse a dosis más bajas. Si se fijan aquí, las benzodiazepinas, entre ellos el alprazolam, debe utilizarse en dosis muy reducidas porque la sedación que producen los ancianos es muy fuerte. Lo mismo los antidepresivos deben utilizarse en dosis muy bajas porque van a producir hipotensión y efectos anticolinérgicos. Algunos medicamentos, la cimetidina no se debe utilizar en ancianos, produce confusión. La clopropamida es un hipoglicemiante, no debe utilizarse en ancianos en lo posible. El diazepam, que es parte de las benzodiazepinas, como el alprazolam, como las benzodiazepinas en general, no debe utilizarse en ancianos o bajar las dosis porque les va a producir mucha sedación. Un paciente sedado anciano puede caerse y las fracturas de las caderas es lo que hay que cuidar sobre todo. Barbitúricos, hemos dicho confusión, flurazepam, que es una benzodiazepina, sedación. Laxantes podrían, en caso de que produzcan diarrea, debe evitarse los laxantes estimulantes, puede utilizarse fibra sobre todo, más queso. La levodopa, que es un medicamento para tratar el Parkinson, sí está indicado en pacientes ancianos, pero hay que bajar dosis y mejor si se utiliza la carbidopa. El midazolam, que es una benzodiazepina, también produce sedación. La morfina, mucha confusión. Los neurolépticos, hipotensión, efectos anticolinérgicos. Los neurolépticos más comunes son los medicamentos que se utilizan como sedantes o tranquilizantes mayores. Eso se llaman tranquilizantes mayores neurolépticos, donde está el haloperidol, uno de los más importantes, pero que podría producir hipotensión. Las penicilinas en dosis muy altas, convulsiones, hay que bajar. La petidina ya no se utiliza. La prozosina, que habíamos visto, podría producir hipotensión ortostática. Hay que empezar con dosis bajas. La prozosina, no se olviden que es un antihipertensivo, pero que se utiliza mucho en el problema de la hiperplasia prostática. La procainamida, que es un medicamento antiarrítmico, no se utiliza mucho, puede producir lupus, arritmias. La quinidina, un antimalárico, diarreas, arritmias. La teofilina, náuseas, temblor y arritmias. Hay que procurar no utilizar en pacientes ancianos si hay otros medicamentos. La tiroxina o levotiroxina, que es la hormona, puede producir arritmias, hay que empezar con dosis muy bajas. La trazodona, el triazolam, que son medicamentos muy poco utilizados. El triazolam hoy por hoy ya no se debe utilizar, es muy tóxico. Y la warfarina podría producir hemorragias, hay que empezar con dosis bajas. Las hemorragias que produce la warfarina, un anticoagulante, no son hemorragias nasales, ni vaginales, ni rectales, sino son hemorragias subcutáneas que se notan debajo de la piel como unas manchas grandes de sangre. Entonces uno debe preguntar y debe hacer siempre la anamnesis en un anciano, qué medicamentos está tomando, vuelvo a decir, qué medicamentos deben evitarse, qué medicamentos podrían presentar otros efectos que no son los habituales y cuáles hay que utilizar a dosis más baja. Recuérdense que el metabolismo de los ancianos, la disposición de la grasa, la distribución de los fármacos, etcétera, es diferente al de una persona común y corriente. Los ancianos merecen toda nuestra consideración y hay que tratarlos bien. Bien, vemos aquí otro tema que habíamos dicho hoy día en la tarde, es el de hepatitis o hepatotoxicidad por fármacos. Fíjense, los fármacos no están exentos de producir una hepatitis de tipo farmacológica y un daño al hígado, por lo tanto habrá que tener en cuenta qué medicamentos hay que utilizar.
Aquí, para revisar un poquito qué hace el hígado produce glucosa por gluconogénesis, consume glucosa, sintetiza colesterol, capta colesterol triglicéridos, desamina los aminoácidos, convierte en urea, y en la parte proteica sintetiza varias proteínas, entre ellas albúmina, factores de coagulación, etc. El hígado tiene una función extraordinaria en nuestro cuerpo, produce factores de crecimiento, muchísimas proteínas, desintoxica los fármacos, solubiliza las grasas, produce la síntesis de VLDL que se convertirán después en LDLs, sintetiza varias proteínas para transferencia y transporte de compuestos como son hormonas esteroidales, etc. Capta y almacena la vitamina A, D, B12 y el ácido fólico. Y tiene funciones de depuración, desintoxica el amoníaco de nuestro cuerpo, desintoxica los fármacos a través de las oxidasas microsomales y el sistema de conjugación, produce, sintetiza y secreta glutatión. No se olviden que el glutatión es extraordinariamente importante para reducir a los peróxidos de hidrógenos, depura las células dañadas, las hormonas, fármacos, depura bacterias, etcétera, etcétera. Tiene una gran utilidad el hígado en nuestro cuerpo. Y los fármacos que van a producir daño hepático pueden ser por la exposición de estos a los fármacos o por agentes que están inmersos en el proceso mismo de los fármacos. Aquí hay una lectura que quiero que la lean ustedes y vamos a ver en un apartado un poquito qué tipos de lesión hepatotóxica existe. La más habitual es la hepatitis aguda, ictérica o anihistérica que produce. Puede lesionar a los hepatocitos, los fármacos, los colangiocitos, las células endoteliales, las células estrelladas, y manifestar algunas situaciones clínicas donde particularmente aquí en negrilla se ve ahí una elevación de los niveles de transaminasa, que eso es lo que mejor hay que pedir, y otro laboratorio que se llama gamma-glutaril transferasa. Son los dos laboratorios, transaminasas y gamma-glutamil transferasas, cuando se sospecha de que hay un daño hepático por fármacos. ¿Ven? Aquí tenemos la gamma-glutamil transpeptidasa, que es la que más se altera junto con las transaminasas. Y puede haber varias lesiones que las vamos a ver en un apartado. Acá están. Fíjense los tipos de lesiones que pueden producir los fármacos. Puedes producir colestasis. La colestasis es muy común en nuestro medio. Colestasis significa que hay una parte de la vía biliar o de la dilatación o de la vía biliar que se ha quedado en el entorno y en el intersticio de las células hepáticas. Puede producir hepatitis aguda, una inflamación severa del hígado, insuficiencia hepática fulminante, hepatitis crónica, cirrosis y hay otras enfermedades locales que podrían afectar al hígado también. Fíjense la colestasis. La colestasis se produce como reacción a ciertos fármacos que incluyen esteroides, los esteroides anabolizantes, anabólicos, los glucocorticoides, anticonceptivos orales, fenotiacinas, eritromicinas, hipoglicemiantes orales y antitiroideos pueden producir colestasis. La colestasis se diagnosticó a través de la bilirrubina, cuán elevada está la bilirrubina, y además de una ecografía. Esas son las formas de hacer diagnóstico. Si hay el antecedente de que el paciente consumió esteroides, anticonceptivos, eritromicina u otros medicamentos, a veces antibióticos banales, llámese como ciprofloxacina o algunos AINES, pueden producir colestasis. Las colestasis son procesos que duran un cierto tiempo, elevan las bilirrubinas, se descontinúa el medicamento y desaparece. No es una situación extraordinariamente fuerte. También fíjense, puede haber atresia biliar como causas directas, hepatitis alcohólica, causas secundarias, alteraciones de la nutrición, etc. Puede haber hepatitis agudas, virus, bacterias, insuficiencias fulminantes, generalmente por citomegalovirus, toxinas, y aquí entran muchas sustancias químicas que pueden producir daño en el hígado, también daño por isquemia, hepatitis crónica, cirrosis.
la hepatitis crónica inducida por fármacos como la metildopa, nitrofurantoína, laxantes. Esto no significa que los fármacos per se siempre produzcan estos daños. Los daños a veces en el hígado son idiosincráticos o se producen porque el medicamento está pasado o porque las dosis han sido muy altas. Aquí tenemos algunos ejemplos de fármacos como pueden afectar al hígado ya de una forma más molecular. No se olviden que estamos en la época molecular de la farmacología y todo se tiene que explicar a través de procesos que involucran a las células como tales en sus mismos, en sus propiedades, etcétera. Bien, aquí fíjense, hay un ejemplo de los estrógenos. Los estrógenos están contenidos en los anticonceptivos. Hay anticonceptivos que tienen una cierta dosificación de estrógenos y otra tienen otra, y hay otros que son mixtos entre estrógenos y progestágenos. Cuando el estrógeno es muy fuerte, es decir, en mucha cantidad, podría producir alteraciones en las membranas. El gran problema de los estrógenos, y que habíamos alguna vez hablado, es que se depositan en el tejido adiposo y los estrógenos en el tejido adiposo podrían producir alteraciones a la larga. Se desarrolla o se relaciona mucho el consumo de estrógenos con obesidad y con cáncer. No todo es 1+1, puede ser como puede no ocurrir. Fíjense, la clorpromacina, un medicamento que se va a utilizar sobre todo para la neuralgia del trigémino, inhibe enzimas de las membranas como la sodio ATPasa, la rifampicina, interfiere en procesos de captación hepático, la clorpromacina otra vez deteriora la función citoesquelética, en relación a la célula hepática. La clorpromacina altera los complejos insolubles. El acetaminofeno, que es el paracetamol. El paracetamol es uno de los medicamentos más prescritos en el mundo. El paracetamol es un analgésico y antipirético extraordinario, pero en dosis alta puede producir hepatitis, que puede ser muy severa. Se tiene que utilizar un antídoto cuando el acetaminofeno o el paracetamol se ha dado en dosis muy altas, y ese antídoto es la N-acetilcisteína que se utiliza. Bien, pero no es el momento de toxicidad. Cuando hablemos de toxicidad vamos a ver qué fármaco se debe utilizar como antídoto en esos casos. El acetaminofeno, les decía, el paracetamol, eh, convierte a intermedios reactivos, electrolitos que producen modificaciones en las macromoléculas tisulares, lleva a una hepatitis tóxica. Tetracloruro de carbono no se utiliza, produce radicales libres. La nitrofurantoína, fíjense, un medicamento tan común de utilizar en las infecciones urinarias. Estamos diciendo que nitrofurantoína no habría que utilizar en pacientes ancianos o bajar las dosis, y aquí vemos que podría aumentar la cantidad de radicales libres de oxígeno y podría producir un poco de toxicidad. Bien, aquí fíjense las alteraciones de los fármacos en cuanto a colestasis. Hay muchos fármacos, esteroides como la metiltestosterona, antitiroideo como el metimazol, anticonceptivos oral como el norentindrol de mestranol. Un poquito vamos a agrandar esto para ver, ya, hipoglicemiantes orales como la cloropropamida, tranquilizantes como la clorpromacina podrían producir colestasis. Aquí de algunos medicamentos que hemos visto hasta el momento, nifedipino, que es un bloqueante de canales de calcio, verapamilo, lo mismo, podrían producir colestasis. El captopril y el enalapril podrían producir por inhibición enzimática, o su acción, perdón, es inhibir enzimática, la ECA particularmente, podrían producir colestasis. Aquí, hígado graso es otra situación que se produce por medicamentos. Los que más producen hígado graso son las tetraciclinas. La tetraciclina tiene utilización muy alta en nuestro medio, sobre todo por el acné. Adolescentes o personas que tienen acné utilizan tetraciclinas. Obviamente hay que utilizar las dosis más bajas de tetraciclinas, y una de ellas, la minociclina, que es la mejor, pero sí podría producir hígado graso en grandes concentraciones. La miodarona, que es antiarrítmico, también. Aquí, hepatitis, acuérdense, hepatitis tóxica farmacológica. Muchos medicamentos pueden producir, pero aquí está en orden alfabético.
en orden de la presentación, los anestésicos como el alotano, que es un gas, es quizás el grupo de medicamentos que más pueden producir hepatitis tóxica. Pacientes que están en un acto quirúrgico y el acto quirúrgico dura como más de 7 u 8 horas y está en base al alotano, el paciente tiene un riesgo muy alto de sufrir hepatitis. Y esta hepatitis se va a manifestar con una ictericia, con transaminasas y con fosfatasas elevadas, es decir, va a haber una hepatitis absoluta o de todo el hígado. Hepatitis significa, su nombre lo dice, una inflamación hepática, y se va a descubrir esto porque el paciente tiene ictericia subconjuntival o tiene náuseas, vómitos, molestias, cefaleas, etcétera, y hay el antecedente de un anestésico, entonces el alotano sí podría producir una hepatitis tóxica. El alotano se utiliza, vuelvo a decir, durante el acto quirúrgico, es un anestésico que puede llevar a una hepatitis tóxica. ¿Qué se hace después de eso? Suprimir el consumo de grasas por parte de los pacientes, aumentar el consumo de carbohidratos y reposo. No hay otro hasta que el alotano, que dura más o menos unas 72 horas o más el cuadro, va desapareciendo la hepatitis y con el tiempo el alotano se va perdiendo. Como antihipertensivos, el metildopa, captopril, enalapril podrían producir hepatitis en dosis muy continuas o muy altas de estos fármacos, algunos antibióticos, diuréticos, las clorotiacidas. Acuérdense que estos efectos no son absolutos. Una hepatitis no se va a producir en el primer paciente que utilicen clorotiacida, pero son posibilidades de que existan hepatitis por estos fármacos, y lo que debe hacer el médico, es decir, podría quizás dañarle un poquito el hígado, y usted me dice si cambia el color del ojo, si tiene náuseas, vómitos, alguna cosa, y uno va a decir, ha tomado este medicamento, está produciendo eh, la hepatitis. Antiinflamatorios, fíjense, el ibuprofeno, indometacina, que son antiinflamatorios muy comunes, cuando se utilizan en mucho tiempo, muchas dosis altas, llamemos 600, 800 de ibuprofeno o 100 miligramos de indometacina por más de 10 días, tendríamos problemas de tipo hepáticos. El ketoconazol, fluconazol, también algunos antivirales, bloqueadores de calcio, nifedipina, verapamil, diltiazem, tienen posibilidad de producir hepatitis farmacológica tóxica. Hay otros, una mezcla de medicamentos que pueden producir hepatitis, necrosis. Ustedes pueden buscar cuando les toque su medicamento P y correlacionar con estas listas si acaso algunos de los medicamentos P que han escogido personales tienen un riesgo de hepatitis, y poner una X a un ladito y decir, este medicamento hay que utilizar con cuidado, podría ser, quién sabe, que produzca alteraciones de tipo hepatitis, granulomas, tóxicas, etcétera, etcétera. Aquí sigue viéndose, fíjense, hepatitis aguda, hepatocelular, paracetamol, alotano, isoniazida, diclofenaco, son los más comunes. Hepatitis colestásica mixta, algunos macrólidos, hepatitis granulomatosa, el alopurinol. El alopurinol es un medicamento que toman los pacientes que tienen gota. De vez en vez hay que parar ese tratamiento. Son tratamientos que duran muchos años, pero al paciente hay que decirle cada 3 meses, pare unos días, una semana o 2 semanas, para que ninguno de estos medicamentos pueda ser tóxico. La hepatitis crónica, nitrofurantoína, otra vez, metildopa, esteatosis, hay tantos medicamentos, colestasis aguda, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, de los medicamentos que van a producir hepatitis y está en relación a su dosis acumulada, fíjense, dosis acumulada, dosis altas o sobredosis. La pregunta que entra siempre a examen, quiten el micrófono de alguno de los asistentes, por favor, estoy oyendo hasta la respiración aquí, por favor. Bien, fíjense, el paracetamol, que es un medicamento que, vuelvo a decir, se llama acetaminofeno también y es muy, muy utilizado como analgésico. Cuando es sobredosis, hablamos de 4 gramos de paracetamol o más allá de 4 gramos, produce necrosis de hepatocitos, apoptosis, muerte celular y es muy tóxica. Vuelvo a decir, hay un antídoto que se llama N-acetilcisteína, que es ideal para el paracetamol. El gran problema del paracetamol es que deprime la función del glutatión. Entonces la N-acetilcisteína corrige esa disfunción o esa falta de glutatión y es un antídoto extraordinario.
y rara vez se muere el paciente si se utiliza el antídoto, pero fíjense, puede producir daño hepático, necrosis del hepatocito, y eso hay que acordarse, no con miedo, pero decir paracetamol no en dosis muy altas que 4 gramos al día o más. El paracetamol habitualmente se utiliza 500 miligramos cada 8 horas, eso significa 1500 al día. Y cuando hablamos de 4 gramos, estamos hablando de una sobredosis. Fíjense otros medicamentos, la niacina, dosis alta puede producir necrosis isquémica, el metotrexato que se utiliza para cáncer, dosis altas, necrosis hepática, cocaína, los que utilizan, acuérdense, puede ser necrosis isquémica, este no es un fármaco que se utilice, ciclosporina que se utiliza como un inmunosupresor en dosis altas, lesiones, la ciclofosfamida, un tratamiento para el cáncer, necrosis, y anticonceptivos orales, asociación con adenomas hepáticos, amiodarona, el antiarrítmico por excelencia, en dosis acumulada podría producir estatohepatitis. Entonces, fíjense, hay muchos daños hepáticos que pueden producir los fármacos. O sea, todo el conjunto de daños hepáticos se llama hepatotoxicidad, que son muchas las situaciones, desde necrosis, lesiones colestásicas, etcétera, etcétera. Hay que tener entonces cuidado y recordar si uno de los medicamentos, uno escogido como medicamento PEI, va a manejar toda su vida, colocar que podría ser no a pasarse en las dosis, regular las dosis, no utilizar dosis muy altas, no utilizar mucho tiempo, y sobre todo el paracetamol, que es el pan de cada día, no utilizar en dosis más allá de 4 gramos al día. Puede producir necrosis. Hay algunos autores y algunas publicaciones en la prensa, inclusive prensa médica, que dicen el gran peligro del paracetamol. El paracetamol es un buen analgésico. Mientras no nos pasemos las dosis de 4 gramos al día, el riesgo de necrosis es muy bajo. Cuando aumenta de 4 gramos, sí. Bien. Algunos fármacos que están implicados, fíjense aquí, en la hepatitis crónica producida por medicamentos, el acetaminofeno, paracetamol, amiodarona, la aspirina, el etanol cuando se da en abuso, la isoniazida para el tratamiento antituberculoso, la petildope como antihipertensivo, la nitrofurantoína como antibiótico, propiltiuracilo como antitiroideo y sulfonamidas como antibióticos. Esta tablita es muy interesante. Entonces, para que ustedes recuerden que hay medicamentos, y entre ellos los que más se van a mencionar y toda la literatura va a mencionar es el acetaminofeno, paracetamol, amiodarona, el alcohol, la isoniazida, etcétera, etcétera. Bien, aquí fíjense qué pasa con el daño que se ve, el daño que se aprecia a través de laboratorios. Se piden transaminasas, la SGOT o la SGPT, que también se llaman aminotransferasas, si ustedes recuerdan. Se pide fosfatasas alcalinas, colesterol. Entonces, en base a estos 3 laboratorios y a la clínica que tiene el paciente, si está ictérico, se pedirá además bilirrubinemias o otros síntomas, o gamma-glutamil transpertidasa en caso necesario. Y fíjense, lo que más se alteran habitualmente son las transaminasas, particularmente en la necrosis hepática. Puede que el colesterol esté mal y el cuadro semeja mucho a una hepatitis por un virus. La estatosis también tiene transaminasas elevadas. Aquí, cuando hay daño hepatocanalicular, las fosfatasas alcalinas se elevan, el colesterol se eleva y hay signos de ictericia obstructiva. Vuelvo a decir, a veces estos daños se producen con dosis muy bajas de fármacos. Hay pacientes que tienen una intolerancia a los fármacos, particularmente al paracetamol u otros que hemos visto, y que pueden producir ictericias o situaciones donde se han elevado fosfatasas y colesterol. Y la hepatitis que remeda a las obstructivas están con colesterol elevado, con transaminasas y con fosfatas alcalina elevadas. Hay que recordar que son enzimas que deben pedirse cuando uno sospecha de que hay un daño hepático o la clínica está manifestando ese daño. El paciente tiene náuseas, vómitos, cefalea, se pone ictérico, tiene una ictericia subconjuntival y las manos amarillas. Uno debe decir qué medicamento o qué compuesto está tomando para ver si se puede suprimir o utilizar antídotos. Otra vuelta vemos daños hepatocelulares, daños mixtos, colestasis sin hepatitis, hiperbilirrubinemia por disminución de la eliminación,
etcétera. Y aquí están los diferentes fármacos que no lo vamos a ver. Hepatitis crónica activa por algunos medicamentos, cirrosis por la hipervitaminosis A. Fíjense ustedes, no es tomar vitaminas a largo plazo. Cuando damos vitaminas que se acumulan como la A, D y la K, no debe utilizarse por largo plazo. Habitualmente se prescribe por 1 mes o 2 meses, se descansa después y recién se continúa. El metotrexato es un medicamento que hoy por hoy se ha puesto de moda en la artritis reumatoidea, antes era exclusivamente de manejo oncológico, pero se ha visto que con dosis muy bajas se puede utilizar y ese podría producir una hepatitis crónica activa. Los anticonceptivos orales siguen produciendo lesiones vasculares y no solamente a nivel del hígado, sino en otros sitios más. Hay que tener cuidado de utilizar estos fármacos. Bien. Fármacos que deben evitarse cuando el paciente ya tiene una patología hepática. Los AINES tendría que evitarse y aquí vamos a ver algunos nada más, es mucha la cantidad de fármacos. Cuando ustedes, vuelvo a decir, elijan su medicamento P, tienen que fijarse estas hojas, volver a buscar y poner algunos datos que son importantes. Los AINES antiinflamatorios muy comunes, hay que evitar o reducir las dosis si ha habido ya una alteración o un síndrome hepatorrenal. Alprazolam, que es un sedante muy común, reducir las dosis. Los aminoglucósidos pueden producir nefrotoxicidad, alguna vez hepatotoxicidad. Anticoagulantes, antidepresivos, benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Y aquí está una gran cantidad de nombres y de fármacos. Los inhibidores de la IECA, que ya los hemos visto, son profármacos, algunos de ellos, enalapril, quinalapril, etcétera, son profármacos y pasan pobremente a los metabolitos activos. Utilizar IECAs que no son profármacos como el lisinopril. El lisinopril no es un profármaco, no necesita el hígado para transformarse. Aquí los sartán, valsartán, sus concentraciones plasmáticas son mayores por disminución del metabolismo o la excreción biliar del valsartán, por lo que debe reducirse la dosis. Pueden utilizarse fármacos metabolizados por acitocromo P450-12-9 como el irbesartán. A veces son preguntas o son temas que se hacen en los exámenes, ya porque es muy difícil recordar para los alumnos, pero son siempre cosas que uno debería decir por si acaso tengo que recordar que algunos pueden producir esto y dentro del grupo mismo de los sartanes, de los inhibidores ARA2, hay algunos que podrían producir más daño que otros. Y ahí estamos, el paracetamol, fíjense, mayor riesgo de hepatotoxicidad, evitar dosis más alta de 4 gramos al día, particularmente en alcohólicos. La teofilina, riesgo de convulsiones, hay que monitorizar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay que revisar todo eso. Bien, esto habíamos visto hace un instante. Y aquí vemos ahora lo que significa el daño renal y eso se llama nefrotoxicidad. Hemos revisado lo que es hepatotoxicidad y aquí nos vamos a nefrotoxicidad. Fíjense, voy a empezar con esta y vamos a volver un ratito a las anteriores. Fíjense, nefrotoxicidad de los fármacos. Algunos fármacos pueden producir insuficiencia renal aguda. ¿Esto qué significa? Que el riñón falla de un momento a otro al funcionar. Y fíjense qué interesante, los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, a veces pueden producir insuficiencia renal aguda. La literatura, que no es lo común que se ve en todos los pacientes, menciona a veces que con un solo comprimido de un AINE podría ir a una insuficiencia renal aguda. Eso no se ve en la práctica clínica habitual para que uno no tenga pánico de dosificar medicamentos o de dar medicamentos, pero sí está demostrado por la literatura que en algunas situaciones sí se podría producir una insuficiencia renal aguda. Entonces, antes de dar un medicamento a un paciente, siempre hay que ver cómo están sus condiciones renales, cómo está la urea, la creatinina, que son los dos valores de laboratorio que nos indican que va a tener o no problemas el paciente. Y si hay insuficiencia renal aguda, no se manifiesta muy rápida. La insuficiencia renal aguda no es una clínica inmediata. Simplemente hay que sospechar por el uso de algún medicamento y pedir laboratorio de creatinina si el paciente tiene cefalea, dolores musculares, fatiga, a veces hay un poco de disminución de la orina
hay hipertensión, etcétera, transitoria. Entonces, recordar que los AINES, que son medicamentos que se utilizan muy comúnmente, podrían producir en algunas situaciones insuficiencia renal aguda. Los inhibidores de la ECA pueden bajar la hipovolemia y podrían alterar toda la función por disminuir la carga hacia el riñón. Los opioides en dosis altas pueden producir insuficiencia renal aguda. Si la insuficiencia renal aguda no se trata, no se descubre, no se utiliza diálisis, es mortal. Entonces hay que tener cuidado. Lesión tubular, no cabe duda, los aminoglucósidos, que son antibióticos muy utilizados, entre ellos está la gentamicina, la amicacina, que se utilizan mucho, podrían producir lesión tubular. Estos aminoglucósidos producen daño tubular en función al tiempo y a la dosis. Entonces hay que tener cuidado. Ya habíamos dicho en ancianos, procurar no producir daño si vamos a utilizar medicamentos, ver exactamente qué medicamentos vamos a producir o qué medicamentos vamos a utilizar. Los aminoglucósidos también producen ototoxicidad. Entonces, ototoxicidad más nefrotoxicidad con lesión tubular tenemos problemas. La anfotericina B, que es otro medicamento, un antimicótico, podría producir. Aquí el cisplatino es un medicamento para tratar el cáncer, sí podría producir. Paracetamol también puede producir lesión tubular. Lesión glomerular, fíjense, con proteinuria, síndrome nefrótico, el captopril que hemos visto, ese medicamento podría producir. La hidralacina también podría producir. Algunos AINES, la indometacina, piroxicam, nefritis intersticial y vasculitis, el AINE, el alopurinol, etcétera, etcétera. Necrosis papilar, analgésicos, sobre todo dosis altas, alteraciones de la función tubular, la anfotericina B, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la gran cantidad de alteraciones renales que pueden existir por el uso de los fármacos. Entonces, vuelvo a decir, mi consejo, el único que les puedo dar es que cuando elijan su medicamento P, vuelvan a estas hojas. Estas hojas son una fantasía porque están seleccionadas en cuanto a fármacos para que ustedes vean y digan, a este fármaco tengo que un poquito ser cuidadoso y puede producir tal daño. ¿De acuerdo? Bien, aquí dice fármacos que deben evitarse o utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal. Antiinfecciosos, cardiovasculares, deben utilizarse con precaución. Como hemos visto el tema de cardiovasculares, podemos hablar un poquito de estos. Algunos anticoagulantes producen hemorragias, antihipertensores producen un mayor efecto, empezar con dosis bajas. Beta bloqueantes se vuelven muy tóxicos, reducir o bajar las dosis. Clofibrato, nefrotoxicidad, digoxina, mayor toxicidad, reducir las dosis. Diuréticos ahorradores de potasio pueden producir hiperpotasemia, evitar si hay un daño renal previo. Diuréticos diacídicos bajan su eficacia, evitar. Y en sí, fíjense, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer. Las más comunes cuando se descubre que hay un daño nefrotóxico es reducir la dosis, quitar el medicamento, utilizar líquidos y evaluar cuánto daño se ha producido. En antiinfecciosos, fíjense, hay muchos medicamentos, aciclovir, aminoglucósidos, anfotericina B, penicilinas, rifampicina, etcétera, que son tóxicos. ¿Qué actitud dice aquí que hacer? Reducir la dosis, evitar el medicamento, evitar, etcétera. Pueden haber también fármacos utilizados en el área del sistema nervioso central que son nefrotóxicos, barbitúricos, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de medicamentos. Aquí hay una literatura para que ustedes revisen, por favor, y dice nefrotoxicidad por fármacos. Se refiere a el nombre de agente nefrotóxico, toda estructura química que situada en el sistema renal es capaz de producir perturbaciones y desequilibrios en sus aspectos morfológicos y fisiológicos que conducen a lesión del órgano. La nefrotoxicidad está originada por diferentes mecanismos, reducción y redistribución del flujo plasmático, alteración de la membrana del glomerulotíbulo, reacciones de hipersensibilidad, acumulación selectiva en el riñón, etcétera, que son los datos para que uno recuerde por qué se está produciendo un daño renal por los fármacos. Hay patologías renales causadas por sustancias tóxicas, que pueden ser insuficiencia renal aguda, crónica, síndrome nefrótico, nefritis, y lo he puesto en negrillas esto porque son las situaciones más comunes.
Entonces, los factores para evitar una nefropatía o que se está produciendo por fármacos, hay que fijarse la edad de los pacientes. Si son mayores a 60 años, hay que tener cuidado. Cómo está el clearance de creatinina, cómo están los volúmenes, si ha tenido exposición a sustancias nefrotóxicas, si el paciente es diabético, si tiene insuficiencia cardíaca, si ha tenido sepsis, etcétera, etcétera. Los agentes nefrotóxicos específicos, vuelvo a decir, los AINES. Vuelvo a mencionar, a veces pueden aparecer inmediatamente, pero generalmente son por dosis largas utilizadas en los que hay daño producido por los AINES a nivel del riñón. Algunos analgésicos, se diferencian un poquito los AINES de los analgésicos comunes porque los analgésicos se conocen como derivados de la morfina u otros y los AINES antiinflamatorios casi específicos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí también algunos ejemplos, aspirina y indometacina, que se asocian a 3 procesos nefrotóxicos, pueden producir falla renal aguda, nefropatía, nefritis intersticial. Esto es interesante porque, fíjense, la aspirina es un medicamento que se utiliza mucho en nuestro medio, no solamente por el efecto analgésico, sino también porque es un antiagregante plaquetario. Y la indometacina es un fármaco antiinflamatorio muy común, muy potente, bueno para utilizar, pero potencialmente puede producir falla renal, nefropatía analgésica, nefritis intersticial, si acaso la función renal no está adecuada. Estos medicamentos se pueden utilizar, pero hay que utilizar con precaución a los pacientes, más aún si los pacientes ya tienen antecedentes de insuficiencia renal, en lo posible no utilizarlos. Antibióticos, aminoglucósidos, cefalosporinas, tetraciclinas, etcétera, etcétera. Antineoplásicos, no cabe duda, los antineoplásicos son muy nefrotóxicos, el cisplatino es el que más nefrotoxicidad tiene referida, ciclofosfamida, metotrexato, fluoracilo, contrastes radiológicos, son capaces de producir daño nefrotóxico, inmunosupresores como la ciclosporina, antifúngicos como la anfotericina B, inhibidores de la ECA, acuérdense que hacen ellos, los antivirales, y puede haber interacciones farmacológicas que potencian el efecto nefrotóxico cuando se combinan algunos fármacos como la cefaloridina, la cefalotina, que son cefalosporina con aminoglucósidos. Es una buena unión, es un sinergismo de potenciación que se hace, pero pueden ser medicamentos o sinergismo de suma, perdón, pueden ser que aumenten el riesgo de nefrotoxicidad. Anfotericina B y citotóxicos aumentan la nefrotoxicidad. La ciclosporina, Probenecid, que es un medicamento que modifica la eliminación renal, podría tener algún rol en dañar al riñón o en producir una falla renal posterior. Bien, dice entonces, ¿qué hay que hacer como conclusiones? Establecer cómo está la función renal antes de dar los medicamentos, calculando el clearance de creatinina con las fórmulas establecidas. No se olviden que se pide uricreatinina y en función a eso se puede sacar con una fórmula cuál es el clearance de creatinina. Hay aplicaciones que están en internet, directamente uno pide con estos valores, edad del paciente, sexo, es importante la edad, el sexo, si es masculino o femenino, cuánto es el valor de creatinina e inmediatamente nos dice cuál es el clearance. El clearance de creatinina, cuanto mayor cantidad de orina se filtre por el riñón, mejor. Un clearance de creatinina arriba de 60, 80 es bueno, pero si el clearance está a menos de 20 o está en 30, 40 es peligroso. Menos de 40 es peligroso porque para utilizar fármacos nefrotóxicos. Dice conocer algoritmos de cada droga en relación a la función renal. ¿Es tóxico o no es tóxico? Considerar la concomitancia de otras drogas nefrotóxicas. Hidratar al paciente por vía intravenosa en aquellos casos de tóxicos que se potencian con la deshidratación. Utilizar soluciones fisiológicas o bicarbonato de sodio antes y después de la administración del fármaco. En algunos casos, administrar N-acetilcisteína, que es un nombre que ya lo hemos estado barajando en estas horas, que es el antídoto específico para la intoxicación con el paracetamol. Vigilar la función renal hasta 72 horas post-administración de medicamento en pacientes de riesgo. Evaluar otros sistemas, ver cómo está el sistema nervioso central, tubo digestivo.
En los pacientes de riesgo, usar las dosis mínimas recomendadas para cada uno, en especial en el medio de contraste. Paciente que tiene alergia o tiene insuficiencia renal debe avisar cuando se hace una resonancia, una tomografía o unos estudios contrastados para que el médico radiólogo sepa que debe disminuir las dosis. Bien. Algunas personas que tienen deficiencia de esta enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa podrían desencadenar hemólisis como con el uso de nitrofurantoína, sulfonamidas u otros analgésicos comunes como salicilatos, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos como prevención en el uso de fármacos? Debemos tener precauciones. Una de ellas, no retirar abruptamente el medicamento. Habíamos dicho que los beta bloqueadores particularmente no se deben retirar bruscamente. Utilizar las dosis mínimas efectivas, no empezar con las dosis más altas. Evitar o prever riesgos de somnolencia. Aquí está el caso de los antihistamínicos. Pueden producir una somnolencia y ver si el paciente puede realizar sus actividades normales, porque la somnolencia puede llevarle a errores. Definir el tiempo total de administración, cuánto debe ser. Habíamos dicho en vitaminas, no debemos utilizar más de 2 meses seguidos, parar un tiempo y volver a utilizar, no es indefinido. Conocer los antecedentes de enfermedades, no cabe duda si el paciente es diabético, si es nefrópata, si tiene hepatitis de algún tipo. Conocer funcionamiento renal hepático previo al uso de fármacos, ver cómo está el estado nutricional y la fatiga. La fatiga es un estado terriblemente fuerte en pacientes y la fatiga debe considerarse. A veces la fatiga es peor que el dolor. Entonces uno debe decir, si el paciente está con mucha fatiga, podría utilizar antioxidantes, hidratar un poquito, mejorar su estado de fatiga, quitarle la fatiga. Es bien difícil muchas veces pelear contra la fatiga. Se pueden utilizar inclusive glucocorticoides en dosis bajas que mejoran el estado de fatiga en los pacientes, porque vuelvo a decir, cuando el paciente es crónico, tiene una enfermedad crónica, la fatiga es muchas veces peor que el mismo dolor. Contraindicaciones: si ha tenido alergia o hipersensibilidad a fármacos, hay que preguntar al paciente. No se olviden que muchas veces los pacientes refieren que nunca han utilizado ese medicamento, entonces habrá que hacer pruebas de sensibilidad, ver enfermedades o antecedentes de enfermedades que habíamos dicho, saber si está con embarazo, lactancia, la persona, la mujer, la edad, asociaciones. Efectos adversos, hay que ver cuáles son reacciones alérgicas que se van a producir y cómo prever a los pacientes. Habíamos dicho el día de ayer que si se utilizan sulfonamidas, hay un gran porcentaje de pacientes que podrían, no es el gran porcentaje alto, no llega a ser más del 5% por si acaso, que podrían presentar una lesión dérmica de tipo Steven Johnson o algunas lesiones necrolisis raras, pero pueden producirse. Ver cómo está la parte digestiva, si se van a producir alteraciones, qué tipo de alteraciones. Hay fármacos que producen mucha diarrea, hay otros fármacos que producen estreñimiento, entonces advertir al paciente. Cuando uno maneja un fármaco, debe conocer cuáles son los efectos y las reacciones adversas más comunes de ese fármaco como medicamento P para dar las indicaciones al paciente. Decirle, este fármaco le voy a dar, pero produce estreñimiento. Usted tiene que tener una dieta entonces basada en frutas, papaya o Ciruelax o algún laxante porque le va a producir estreñimiento, porque uno sabe que sí va a producir. Si uno maneja un fármaco, debe conocer absolutamente ese fármaco. No puede recetar por imitación, tiene que saber qué pasa con ese medicamento. Si produce alteraciones hematológicas, altera los tiempos de coagulación, si hay alteraciones metabólicas, neurológicas, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Interacciones, ya hemos dicho, si son químicos, físicos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta eso. Bien, hay reacciones medicamentosas idiosincrásicas. Idiosincrásicas significa que están inesperadas, pero ese fármaco puede producir una reacción. Por ejemplo, hay daños hepatocelulares, colestasis, granulomatosis, hepatitis, de fármacos que habitualmente no producen estas reacciones, pero que están capacitados para producir un daño, un tipo de reacción, sobre todo a nivel hepático. Eh, Autoinmunitaria, colapso, fibrosis, etcétera, etcétera.
Esta es la práctica que corresponde a este dossier. No se olviden que la primera parte siempre es teórica, por eso se llama guía teórica para la práctica, y esta en realidad es la práctica que responde a este dossier. Y aquí dice analizar los errores de prescripción de los fármacos, interacciones, etcétera, posibles errores y categorizar el tipo de error que se ha producido. Fíjense ustedes los posibles errores que podrían haber. Indicaciones erróneas oral o escrita. La letra de los médicos es espantosa y me incluyo entre ellos. Es muy complicada la letra y la ortografía de los médicos. La ortografía no tanto, pero la, ¿cómo se podría decir? La supresión de algunas letras que utiliza el médico por costumbre de abreviar y a veces puede ser que el farmacéutico o el paciente o el mismo médico se ha equivocado de medicamento, entonces ha dado erróneamente un fármaco. Los errores de dosis, no se olviden los errores de dosis, no se olviden que somos humanos y que podemos equivocarnos. Es preferible perder un minuto en la consulta y mirar las dosis cuáles son exactas a tener errores posteriores. De falta de colocar la vía. A veces en la receta o en la indicación no se dice qué vía va a utilizar. Hay medicamentos que se utilizan específicamente por vía subcutánea, no pueden utilizarse por vía intravenosa u otras vías. Entonces, poner una indicación muy precisa de cuál es la vía que se va a utilizar. Hay un medicamento, por ejemplo, que es el filgastrin, que es un estimulante de los glóbulos blancos que debe utilizarse por vía subcutánea. Si se utiliza por vía intravenosa por error, produce una necrosis vascular que puede llevar a la amputación del sitio donde se ha colocado el medicamento. Acuérdense las abreviaturas, estamos los médicos acostumbrados a usar abreviaturas, en lo posible la receta que sea lo más legible y con letra que se pueda entender, eh, no colocar en lo posible nombres genéricos, pero sí, o perdón, colocar nombres genéricos no farmacéuticos como tales y puede haber equivocaciones, el principio activo equivocado, mala interpretación, horario inapropiado. Hemos dicho que hay medicamentos que con los alimentos interaccionan, entonces habrá que decir 2 horas después de haber consumido alimentos o junto con los alimentos. Diluciones inadecuadas, hay fármacos que se tienen que poner por infusión continua, pero pueden haber diluciones diferentes. Hay sueros que vienen de 100 cc, hay jeringas que tienen de 20, 60 cc, hay sueros de 500 y hay medicamentos que hay que colocar en infusión continua, algunos en una gran cantidad de líquido, otros no. Cada fármaco, si se va a colocar en infusión continua, dice en cuánto diluirse. La mayor parte de las diluciones son 250 cc. Eso significa la mitad de un suero de 500. A la enfermera, el médico le dice, haga entrar la primera parte de este suero en un tiempo que puede ser 10 minutos, media hora, y el restante coloca el medicamento en el suero y que entre a tal goteo. Hoy por hoy existen las bombas de infusión que uno determina cuál es el goteo que debe ser en función a la concentración que queremos llegar. Cada medicamento que utilice el médico tiene que saber, sobre todo si va a utilizar infusión continua, cuál es la concentración que debe alcanzarse de ese medicamento en plasma. No se olviden que la concentración es una de las variables farmacocinéticas más importantes y los fármacos que maneja el médico, vuelvo a decir, y algunos que son muy precisos no deben pasarse de las concentraciones que se recomienda y para eso es un medicamento PO personal. No se les pide a nadie que sepan todas las concentraciones de todos los fármacos, pero de los fármacos que sí van a utilizar, sí, para que al momento de dosificar sepan una solución de suero a cuánto goteo por medio de una bomba de infusión. Queremos que se llegue, por decir, a 1 nanogramo por mililitro y ese ratito en la misma bomba de infusión se hace un cálculo, son todas digitálicas y es relativamente fácil. Eso manejan las enfermeras, es que no hay que asustarse mucho, pero decir yo quiero que este medicamento entre a 1 nanogramo por mililitro, 2, porque conoce cuál es la concentración que se debe llegar, lo mismo el tiempo de infusión. Hay medicamentos que no se pueden colocar rápido, son medicamentos que hay que ir muy lentamente. Si el paciente utiliza otros medicamentos u otros compuestos, hay que saber. Y hay una serie de errores, fíjense, entonces decimos posibles errores que pueden ocurrir cuando se está prescribiendo. Y hay categorización del error. ¿Qué tipo de error ha ocurrido?
si es un evento o una circunstancia capaz de crear error sin daños o si va a haber con daños, si ocurrió, qué pasó, por qué la medicación no llegó al paciente o por qué fue excesiva, etcétera, etcétera. Aquí están todos los errores que puede tener, si el error es mortal, llevó a la muerte del paciente, eso hay que procurar que no ocurra. Si ha habido un error que estaba cercano a la muerte, una anafilaxia, un paro cardíaco, si el error necesitó que se tenga que hospitalizar, no se olviden que por la prescripción de fármacos y errores que cometen los médicos en la dosificación y en la prescripción, más o menos un 20% de pacientes son hospitalizados por ese motivo. Entonces, esa es una incidencia extraordinariamente alta. Si estamos diciendo que va a producir daño renal en un 3%, un 5%, un 1%, cuando hablamos que 20% de los pacientes son hospitalizados por errores en la prescripción médica, es un volumen extraordinariamente alto que puede todavía ser letal para el paciente. Entonces, al tener un fármaco, prescribirlo y dosificar, acuérdense, debe ser lo más preciso posible y evitar los errores que pueden haber. Aquí hay casos clínicos que tienen que realizarlos ustedes, por favor. Y voy a pasar a la siguiente hoja, que son problemas donde yo pido que identifique el error, por favor. Dice, por ejemplo, aquí un médico prescribe a una paciente de 87 años, es una paciente anciana, que tiene insuficiencia cardíaca, un medicamento que se llama Gliotensid, que es nombre comercial de una preparación que contiene enalapril, 10 miligramos e hidroclorotiazida 12.5. El farmacéutico advierte que solo se comercializa 10 miligramos de enalapril más 25 de hidroclorotiazida. Identifique el error. ¿Cuál ha sido el error? Tipo de error que hemos dicho y la teoría del error. El tipo de error está en la dosificación que el médico ha colocado, porque solamente viene una presentación no de 12.5 ni de 25. La categoría de error será un error que puede llevar a la muerte del paciente, no, pero podría quizás alterar. Acuérdense que tiene 87 años la paciente y podríamos, al aumentar mucho la dosis de hidroclorotiazida, generar un daño. Quizás habría que separar estos dos medicamentos o utilizar, advirtiendo al paciente que va a mejorar con estos insuficiencia cardíaca, pero hay posibles errores y categorías de error. Y aquí en cada uno de los casos, fíjense, problema 2, identificar el tipo de error, la categoría de error. Esto tienen que hacerlo, por favor. Los que han hecho y han mandado maravillas, si no el resto, mande, por favor, que esta es parte de la práctica. Aquí se receta un medicamento Dorixina B1, B6, 2 en gotas, pero esta marca comercial solo tiene presentación en comprimidos e inyectables. ¿Cuál es el error? El médico ha puesto Dorixina B1, B6 en gotas y solamente hay comprimidos o inyectables. ¿Qué tipo de error se ha cometido? ¿Qué categoría de error? Y estos son ejemplos para que ustedes procuren con el tiempo no producir estos errores que pueden haber en la prescripción del fármaco. Y aquí, fíjense, nos dice reacciones adversas medicamentosas y aquí con casos clínicos decimos qué tipo de reacción se ha producido y ustedes tienen que analizar, por favor, es parte de la práctica. Los que han hecho y me han enviado, fantástico, pero no recuerdo haber visto nada de esto. He visto el test diagnóstico, pero nada de esto que es la práctica. Por favor, háganlo porque esto enseña mucho. Por ejemplo, dice paciente 24 años, sexo femenino, con diagnóstico síndrome gripal, con intensa rinorrea, medicado con difenhidramina. Ya ustedes van conociendo este grupo de fármacos, 50 miligramos 4 veces al día, cápsulas por vía oral durante 2 días. Presenta en la consulta taquicardia, disnea, obnubilación, náuseas y excitación. Y uno debe decir, la difenhidramina es un antihistamínico de tipo H1, es de los antihistamínicos antiguos, los clásicos. La dosis de 50 miligramos será utilizar 4 veces al día. Si la dosis es demasiado alta, podrá producir esto. Y ustedes acuérdense que hacían los antihistamínicos porque bloqueaban no solamente a la histamina, a los receptores histamínicos H1, sino que producían muchos otros bloqueos
y ahí hay una respuesta que se está produciendo: taquicardia, disnea, náuseas, excitación. Entonces uno dice, describa por qué se produjeron las reacciones adversas medicamentosas, y ustedes al analizar el medicamento, el tipo de medicamento, la dosis que se da, la posología, cuántas veces se está dando, van a decir y van a explicar por qué se produjeron. Y así sucesivamente. Aquí hay otro problema 2, tiene diagnóstico de amigdalitis, pultácea, se le da amoxicilina a un niño de 3 años y anotar por qué se produjeron las reacciones. Y lo mismo con todo esto. Fíjense, hay varios ejemplos de reacciones adversas medicamentosas: paciente diabético de tipo 2, paciente epiléptico, paciente con insomnio persistente, etcétera, etcétera. Se le indica clonazepam y ver qué pasa, porque esto enseña. Y por último es el test diagnóstico, que esto sí me han mandado varios, pero no todos. Por favor, háganlo. Y lo que me interesa más es que resuelvan esto y me lo pasen directamente al Classroom o al WhatsApp. Prefiero al Classroom porque estoy haciendo para cada uno una carpeta de los alumnos, y al fin de año vamos a revisar, y vamos a revisar en físico también. Necesito que todo lo que me pasan, por favor, lo guarden, porque vamos a revisar en físico, y en algún momento vamos a tener revisiones de todos los trabajos para que ustedes aprendan. Lamentablemente, la farmacología no se aprende en un solo día, es un estudiar continuo, y recién al fin de año podemos, ya cuando uno tenga conocimiento de los medicamentos, decir aquí hay un error o se ha producido esto en base a los trabajos que ha hecho, para que uno aprenda. Es imposible aprender farmacología en un mes, 2 meses, imposible. Al cabo de un año tienen una visión somera de lo que son los fármacos, y en base a los trabajos que han hecho han aprendido algo, y el tiempo y la experiencia les va a enseñar también. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? Si alguien quisiera acotar algo, decir algo. Estamos en un tema que es muy interesante. No se olviden, por favor, que voy a tomar examen el sábado. Hemos quedado en el examen, no recuerdo si ha sido el sábado o el viernes, creo que el sábado, para que ejerciten en un examen prototipo de lo que va a ser el examen parcial. Voy a hacer preguntas de todos los temas que van a entrar al primer parcial, así que por favor estudien, revisen. Esta era una revisión que a mí me interesaba, de estos temas que hemos visto el otro día, de los modificadores de respuesta, de los antihistamínicos, y estos que me interesan. Bien, nos vemos el sábado, y por WhatsApp comentamos a qué hora va a ser el examen. Tengo la impresión de que es el sábado en la tarde, pero vamos a revisar.